¿Puedes tratar ahí lo de qué entenderías por una maternidad saludable y una paternidad saludable? Porque esa es una pregunta. Lo de paternidad, sí, lo de maternidad. Okay. No es que no me interese la maternidad, pero voy a hacer algunas propuestas de paternidad saludable. Okay. Mira, un elemento obvio para quienes hacemos filosofía es definir términos. Es muy curioso cuando la gente habla de paternidad, ya sea como académicos o como cotidianamente vivimos nuestra experiencia básica, asumimos que sabemos que era paternidad. Y cuando uno la pone sobre el papel, uno empieza a ver contradicciones de lo que acaba de preguntarlos, hasta de paternidad no saludable. Me explico. Según algunas propuestas, y aquí sintetizo una de ellas, la paternidad, de acuerdo a los diccionarios, buscan algún día un diccionario de lo que es paternidad, y es simpaticísimo. Lo que dicen los diccionarios es tener la calidad de padre. Me parece fabulosa como definición. ¿Cuándo sí que tengo la calidad de padre? Calidad de padre. Basta la progenitura biológica. Para cuestiones legales, sí. Yo te registro porque yo asumo que soy tu mamá. O quiero reconocerte como mi hijo. Pero uno diría, eso no es tener la calidad de padre. Pero uno podría pensar en lo biológico. Yo se los desgloso en 3 niveles. Las responsabilidades. Muchísima gente habla de las obligaciones o responsabilidades de los padres. Como proveedor económico, como autoridad, como educador y como modelo de referencia. Entonces, cuando uno le pregunta en estudios que hemos hecho a los hombres, ¿para ti qué es el padre? Pues son muchas responsabilidades. ¿Como cuáles? Tal. Y ahí se acaba muchas veces la definición. Yo tengo 2 hijos, me divierto profundamente con ellos, no sé si ellos se divierten conmigo. Yo me la paso maravilloso con ellos. Yo, si solo fueran responsabilidades, no tendría ninguno. Eso de buscar, a ver, ¿a quién proveo? ¿A quién educo? ¿A quién soy autoridad? Pero lo interesante es que yo creo que la paternidad también reconoces, incluye experiencias lúdicas. Y cuando digo interesante, es porque hay gente que me dice, ¿a poco? La relación de paternidad posibilita compañía, acompañar y acompañarse. La relación de paternidad, igual que la maternidad, antes de que alguien lo perciba como excluyente, permite desarrollar relaciones amorosas y construirlas. O sea, no se ama por obligación. Puede que por obligación le diga, pues sí, como te amo, pero a lo mejor no es por convencimiento. Pero es muy agradable cuando uno descubre que potencialmente fue real el amor que se construyó. Incluye también relaciones de diversión. El convivir con un ser amado, con un ser querido, con un ser que acompaña, puede tener horizontes profundamente grandes. Hace rato llegué temprano y me asomé aquí en una terraza y vi el estadio allá. Dije, en el estadio he pasado momentos maravillosos con uno de mis hijos, que durante un buen rato fue fanático absoluto de los Pumas. Ya no lo es nuclear porque va perdiendo los Pumas, sino porque está metido en otras cosas. Pero de repente la compañía, el afecto y demás puede generar relaciones muy divertidas. Ahorita pasó esto. El gran problema es que eso se pondría de manera muy diferente. Hay muchos padres que reconocen en sus entrevistas que no pueden manifestar demasiado esto porque pierden la autoridad. Hay hombres adultos que ya tienen hijos que reconocen en terapias el malestar por descubrir que su padre, o sea, el abuelo de sus hijos, es capaz de ser tierno. Pero dice, ¿por qué malestar? ¿Por qué no fue tierno conmigo? Y ahora sí lo hace con los nietos. Juega con los nietos, apapacha a los nietos, les dice que los quiere, que se de cuánto. Y cuando uno le pregunta a los abuelos, dicen, a mi nieto no lo tengo que educar. Aquí se tiene que educar. Entonces dicen, a mis nietos que los eduque su padre. Pero hay como una disociación. A los nietos sí puedo hacer esto, con los hijos no, porque tengo que hacer esto. Y uno dice, ¿qué no puedo hacer las dos cosas? Pero lo que también se nombra en la paternidad son lo que yo llamo los vicios y los abusos. La violencia, la ausencia y el autoritarismo.
La hipótesis que voy a trabajar en la diapositiva siguiente es: ¿no será que a ratos el sobrecargarse con esto, no es justificación, es hipótesis, el sobredimensionar esto y el negarme esto, me genera esto? No es justificación, no es explicación, pero si yo tengo que proveer a alguien a que nunca puedo ver, ¿no es muy frustrante la relación? ¿Qué tiene de genial proveer a alguien que nunca puedo ver? Y que acabo siendo un extraño para ese sujeto. ¿Alguno de ustedes ha leído la carta de Kafka a su padre? Lean, es impactante. Le dice: quiero decirte muchas cosas y hasta me da miedo escribírtelas. Empieza a decir, Francisco. No. Entonces, una de las cosas que yo propongo en esta parte final es: primero, hagamos una explicitación de qué incluye la paternidad, y dentro de esa ponderación, dentro de esa explicitación, veamos, evaluemos qué tanto estamos ponderando unos con respecto a los otros. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Yo creo que se privilegian las dimensiones de responsabilidades y abusos y se minimiza lo lúdico y lo gratificante. Y para mí eso genera una hipótesis de que se le da pesos diferenciales a las tres dimensiones. Y yo creo que eso explica parte de cómo muchos hombres vivimos la paternidad. Hay hombres que dicen: oye, amigos míos, tengo hijos de 18 y 21 años, cuando estaban chiquillos, me decían: no los quieras tanto. A mis hijos. Dice: Chirón, ¿y por qué no? Dice: no vas a poder controlarlos. No vas a poder controlarlos, no vas a poder disciplinarlos, porque los estás queriendo, o sea, le estás haciendo sentir que son demasiado importantes en tu vida. Yo les decía: son demasiado importantes en mi vida, no tengo por qué disimularlo. Entonces vive después las consecuencias, porque el argumento era que si yo ponderaba con exceso, como ellos leían, la parte lúdica y gratificante, estaba poniendo en riesgo el posible ejercicio de la responsabilidad. Por eso, vean lo que les dije hace un momento: ¿no será que por sobreponderar las responsabilidades social e individualmente se deslegitiman prácticas tan relajantes y reforzadoras de la salud, como no es la convivencia con los seres amados, y en cambio exacerban los vicios del ejercicio paterno? O sea, ¿qué dice la OMS de la salud? Al margen de que sea una utopía, no es la ausencia de enfermedad, es la búsqueda de un equilibrio, de un bienestar. Un bienestar donde yo no tengo derecho a lo lúdico. ¿Dónde queda la salud mental en ese proceso? ¿Algo iban a comentar por aquí? Sí, todo esto se deriva de las estructuras ancestrales sociales. ¿Sí? Cómo nos enseñaron a ser, como lo que empezaste a decir, cómo me enseñaron a mí a ser mujer y cómo me enseñaron a mí a ser hombre. Entonces, en esta enseñanza de cómo se enseñaron a ser hombres y cómo nos enseñaron a ser mujeres, entonces ahí están las limitantes de esas frustraciones muchas veces de los hombres a no poder expresar sus amores hacia sus hijos. Y eso hay una frustración brutal en un hombre, el no poder sacar ese amor hacia sus hijos. ¿Por qué? Porque hay una estructura social en que le está impidiendo, porque ¿qué van a decir de mí? Pero es curioso, yo te preguntaría una cosa. Yo creo que si fuera frustración percibida, los hombres haríamos un intento de cambio. Hay cosas contradictorias. Yo sí creo que hay hombres que sí lo perciben como frustración. Que hay otros que dicen: no, porque si yo me manifiesto así, voy a perder autoridad, poder. Hay otros que lo reciclan diciendo: yo te quiero a través de cuidarte, de proveerte, de estar al pendiente de ti. Pero hay una limitante. Claro. ¿Sí? O sea, no lo voy a poner como la palabra frustración. En el ser humano se limitó a poder ejercer ese afecto. Entonces, él lo ejerce llegando muy serio y proviendo, pero no hay
la posibilidad de canalizar ese afecto. Hay una autora que del 6, perdón que interrumpo, ya vuelvo a la palabra, Olivia Tena, la queridísima amiga, con Lucero Jiménez del CRIM, las dos de la UNAM, que hablan de los malestares reproductivos en los hombres. Y dicen, hace la distinción etimológica de malestar, estar mal. Entonces dicen, hay situaciones que nosotros encontramos al entrevistar a hombres que reflejan un estar mal. En algunos casos, dice, sin embargo, lo que les encontramos es que ellos no los nombran malestar. Lo introyectaron como parte de su ser hombre. ¿Qué es lo complicado? Entonces dicen, a mí me preguntan, yo trabajo cosas de ética, tenemos un dilema ético, ¿le decimos o no le decimos al entrevistado que lo que está viviendo es un malestar? Dice, yo investigador de mis categorías, lo que tú vives es un malestar. Y ese tipo de malestar, ese inhibir emociones, se dice hipotéticamente que por eso los hombres tienen más problemas de cardíacos o infartos, porque no tuvieron la posibilidad ni siquiera de llorar con el hijo, o llorar en su nacimiento de emoción, bueno, porque no es que tuvieron una frustración, simple y sencillamente están encasillados, enclaustrados en una caja que les impide emocionarse. A ver si te genera sentido o les genera sentido. Yo he dicho muchas veces que los recursos para que las mujeres saquen las emociones son como una coladera. Hay muchos hoyitos por hacer. Y los recursos para que los hombres saquen, sin generalizar, saquen emociones es como un hoyo express. Está ahí en el Winston, y el día que salen, lo que yo quisiera decir es en un espacio académico, mucho en la lógica académica, y esto me apasiona, es la forma, tú dices, con toda la razón del mundo, es que eso es ancestral en la cultura. Pero ¿cuál es el papel de la academia? Cuestionar eso. Cuando yo hablo de mortalidad materna y veo cómo la definen, vamos. Cuando yo hablo de reproducción y fecundidad y veo cómo lo trabaja la demografía y la medicina, digo, la medicina, la demografía, la OMS y demás, están manteniendo las estructuras como están. Nada más le están moviendo tantito. Oigan, hombres, ayuden un poco, ¿vale? No están nada onda. Hay que cambiarlo de raíz. Es una cosa radical. Si las feministas, con otros colegas, construyeron la categoría de género, empezaron a sacudir cosas para ver una realidad distinta. Ahora hay que llevar el género a sus últimas consecuencias. Nombremos a los seres reproduciéndonos, nombremos a los hombres reproduciéndonos. Hablemos de salud, de la paternidad o de... Les digo, si yo quisiera hablar de mortalidad paterna, porque cuando yo le hablo a los hombres, hace 20 años, 19 años, con la coautora de mis hijos definimos una categoría que se llama la soledad de la paternidad, en el 93. Y lo que incluíamos en la soledad de la paternidad no era para decir pobrecitos hombres que solo viven su paternidad. Era decir, la soledad de la paternidad son las relaciones posibles de la paternidad que los hombres no vivimos porque no cuestionamos los modelos de masculinidad. Es decir, en la lógica de lo que salimos perdiendo por no cuestionar, por no tomar distancia de nosotros mismos. Es decir, cuando yo hablo de salud, de paternidad saludable, siendo filósofo, Paulo Freire diría, no hay mejor manera de empoderarse que viéndose a sí mismo. Es tomar distancia de sí mismo. Ahora que está la película aquella de Espejito, Espejito, yo no la he visto, pero me sé la historia. Es como si el hombre pudiera verse en el espejo y decir, espejito, espejito, ¿qué estás viendo? Pero no como el espejo tradicional de que tú eres la más bella del mundo, sino que el espejo me dijera la neta de lo que está viendo. Hay un querido colega, Guillermo Núñez, que dice que lo perverso del patriarcado para los hombres es que nos hace creer que realmente sabemos de nosotros mismos. Simone de Beauvoir, cuando escribe El segundo sexo, lo que está haciendo es decir, oigan hombres, aquí estamos, también existimos como mujeres. No somos nombradas. Y entonces han hecho una larga trayectoria, y todavía sigue el caminito, para nombrarse y ser visibilizadas, pero asumiendo que lo que se nombraba eran los hombres, ¿saben? Yo no sé si los hombres sabemos hablar de nosotros mismos.
Sí sabemos quiénes somos. Cuando escribimos ese texto de la soledad en la paternidad, una querida amiga del Colegio de México, yo no trabajaba en el Colegio de México hace 20 años, ni trabajaba sobre hombres, me invitó y me dijo: Juan Guillermo, quiero invitarte a una conferencia para que nos hables de autonomía de la madre y salud de los hijos, porque yo escribiría sobre eso. Y dije: perfecto, me parece interesante el tema, tengo cosas nuevas, participo. Pero me hizo un comentario muy interesante, me dice: pero quiero que hables como hombre. Yo dije: ¿qué, no hablo como tal? Y me dijo: no me refiero al tono de voz. Dice: me refiero a que tú hables desde tu ser hombre. Dice: nos llama la atención que tienes un discurso cercano al feminismo, pero no queremos que llegues al Congreso a repetir lo que decimos las feministas. Dice: ¿sabes que te lo sabes? Lo que queremos es que tú, desde tu experiencia como hombre, nos hables del tema. Le dije: no tengo nada que decir. Me dice: ¿cómo no tienes nada que decir? Dije: yo no sé qué significa eso desde ser hombre. Yo no investigaba a los hombres hace 20 años. Entonces, lo que tú dices, yo estoy muy de acuerdo. Hay una lógica ancestral, que diría Marcela Lagarde, que va generando especializaciones de género. Unos y otras vamos aprendiendo ciertos modelos de comportamiento. Pero Marcela además dice: es una especialización jerárquica, donde tienen diferentes valores lo que hacen hombres y mujeres. Lo que posibilita la perspectiva de género, leyendo incluso 60 años después a Simone de Beauvoir, es que si no nacimos siendo lo que somos, ¿por qué no tomamos distancia de lo que hemos aprendido a hacer y lo reinventamos? Lo reconstruimos. El compañero de Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, decía: si bien no somos responsables de lo que los procesos de socialización hicieron con nosotros, y no es juego de palabras, repito, si bien nadie es responsable de lo que los procesos de socialización hicieron con nosotros, sí somos responsables de lo que hacemos con esos procesos de socialización, porque tenemos capacidad de tomar conciencia. Y sobre eso, lo que decías de Guillermo Núñez, ¿no? Que me parece que de las cosas ricas que ha aportado es esto de los rituales en México, de iniciación de la masculinidad, por decir. Bueno, no por decir, sino es rituales de masculinidad, donde los hombres, más que el abrazo, el beso, es el golpe, como parte de esa relación. O sea, y creo que tiene que ver con un asunto que está ahí atrás, que muchas veces no es precisamente consciente: el miedo a tocar. A ver, los varones, hablando de paternidad, ¿tienes hijas o hijo? No, a mí me tocó hijo. Pero con las hijas yo he visto que hombres duros, fuertes, sí las llevan al camión, sí las esperan. No estoy pensando que estén frustrados de la vida. En general tienden a ser más cariñosos, pero con sus hijos no. Y eso yo creo que tiene que ver con asuntos de incluso el miedo al cuerpo del otro, o sea, otro varón. O sea, que a veces en esta homofobia no es la que yo pueda sentir, yo no la siento, pero de que te dicen: es que no quiero que mi hijo vaya a tener problemas. La práctica de rechazo de los papás que de las mamás. Y una de las cosas perversas de esos aprendizajes de género es que muchos papás dicen: ¿qué van a decir de mí? Porque mi hijo es maricón. Dicho así. Van a dudar, van a poner en duda mi propia hombría. Y hay muchas mujeres que dicen: aunque sea homosexual es mi hijo. Igual dirían que fuera narcotraficante, quizá. O sea, no es que sean muy... No, porque dicen: aunque sea lo que sea, es mi hijo o mi hija. En hombres es muy frecuente decir: no, yo ni te conozco. Porque pesa esos aprendizajes. La pregunta de hace rato de la ancestralidad, eso es muy cierta. Pero si yo me quedo en decir: pues es la ancestralidad, y se quedó, no, que no era el sentido de la pregunta. Pues yo digo: ¿cómo remonto la ancestralidad? Pues es muy complicado. Pero si yo empiezo a construir referencias académicas, teóricas, políticas, en esta querida universidad, en esta queridísima universidad, cuando uno se titula, uno le promete a la universidad
en este momento. Usar el conocimiento por el bien de la colectividad. ¿Sí? Y todavía dicen a uno, si así lo haces, que te lo premie la sociedad. Si no lo haces, que te lo reclame, ¿no? Lo que le digo a mis alumnos de ética es que, para suerte de muchos profesionistas cínicos, la sociedad no sabe que me puede reclamar. La sociedad no sabe que me puede decir, a ver, ¿qué has hecho como filósofo? La UNAM te formó, una escuela, una universidad pública. ¿Qué has hecho con tu conocimiento? Pero una de las cosas para mí básicas de las responsabilidades éticas de los investigadores es acompañar a la colectividad a tomar distancia de lo que somos. Y esta es una posibilidad. O sea, nombrarla, o sea, ponerlos en un espejo, pero no en un espejo complaciente. Pero tampoco satanizando a los hombres. Es como ponderando, mira lo que te estás perdiendo. O sea, asume responsabilidades, pero al mismo tiempo ve lo que te estás perdiendo. Perdón, yo había pedido Pablo. Yo pensaría que se pudiera ser un poco más empático en las perspectivas. Me voy a explicar. Creo que a veces vemos la manzana podrida que pudre a las demás, y creo que ahorita se trata de ser más empático, es que el cesto es el que pudre las manzanas. Entonces, parecía ser que los acercamientos pudieran ser al individuo que está entonces, o al padre que está exagerando o cayendo en violencia, etc. Y no a la comprensión de lo que es la paternidad en sí. Entonces me parece que hay que ser más enfáticos, no sé, lo pongo a consideración, en el sentido es que el cesto pudre a las manzanas. Si mi verdad es mi experiencia, y mi experiencia Eso, la pelaste. Sí, que es el contexto es el más fuerte, incluso por encima de las individualidades. Entonces, en esta mirada, ser bastante más enfáticos en el cesto, en el contexto, cómo es el que transgrede al individuo, y que muchas individualidades pueden ser subsumidas por los contextos. Entonces, casi me estaba yo queriendo pensar en este experimento de la Universidad de Stanford, de volver a los jóvenes reos y prisioneros. ¿Cómo es que precisamente nuestras creencias de ser padre dan al traste a todo? Y al ser fiel a esos aprendizajes. Sí, de los aprendizajes. De estos aprendizajes. Entonces, no sé, me parece por dónde, y aquí viene la pregunta, por dónde poder ser más enfáticos en que los contextos, las ideologías, las creencias del patriarcado son los que nos envician, nos trastocan, e incluso al estar alineados a esos, y entre más alineados estemos, más grave pueden ser nuestras creencias y nuestros comportamientos, ¿no? Fíjate, Francisco, yo no tendría una respuesta así cortita porque sería una larga disertación, pero se hace muy interesante hacer evidente que no se trata únicamente de cambios individuales, ¿okay? Porque a veces lo que acabas de decir, el contexto te lo complica, pero tampoco se trata de caer en el cinismo porque el contexto no te lo permite. Entonces, es trabajar en los dos ámbitos. Un tema que Francisco y yo hemos trabajado hace muchos años tiene que ver, por ejemplo, con las licencias de paternidad. Hace rato les decía yo de los hombres que no pueden entrar al parto, lo cual es una aberración. Pero las licencias de paternidad, incluso cuando al principio las empezábamos a nombrar, decían, ¿para qué? ¿Para irse de pachanga? ¿Para irse a tomar? ¿Para irse a hacer qué? En una encuesta reciente que hicimos hace 3 años, las mujeres están más en contra de la licencia de paternidad que los hombres. Pero es entendible, porque cuando se les preguntó por qué, era porque van a venir nomás a pedir ser atendidos. Si vinieran a colaborar en el cuidado, adelante. Pero si es para que viene además a que lo atiendan, que se queden en su trabajo. Pero a lo que voy es, yo comparto con Francisco esa idea de ser más enfático en el cesto, como tú mencionabas, pero es problematizar el contexto. Cuando yo hablo de la demografía de la medicina, no crean que les agrada mucho a mis amigos demógrafos y médicos, ni demógrafas y médicos. Cuando digo que han legitimado el género, me dicen, estás loco, o sea, yo no hice nada, yo solo repetí lo que la disciplina me enseñó, ¿no? Claro,
Yo eso repetí lo que la cultura me enseña, por eso le pego a mi pareja, podría uno decir, ¿no? Es decir, yo creo que sí necesitamos como visiones mucho más integrales, como sugiere Francisco, o sea, más complejas, no en el sentido de dificultad, sino de que muestren las diferentes horizontes. Yo trabajo mucho lo del lenguaje, muchísimo lo del lenguaje, y es impactante cómo el lenguaje va marcando relaciones de poder en el tema de paternidad. O cómo se sobreentiende también el lenguaje, porque dentro del área de psicología, creo que es lo que nosotros manejamos es esto, lo contexto y lo individual, y cómo somos producto de un contexto, de una sociedad, de ese aprendizaje, pero finalmente cuando entramos a conflictos de este tipo es cómo desconstruir y reconstruir algo nuevo a partir de conocer cuál es la responsabilidad del otro, pero también es cuál es mi responsabilidad de lo que estoy viviendo y cómo lo quiero vivir. Pero mucho de eso lo vas a hacer cuestionando el lenguaje. Totalmente, exacto. Yo trabajo con otro amigo, Fernando Huerta, que trabaja deporte, cuerpo, masculinidad y demás. Y cuando uno analiza, tengo una alumna que investiga también sobre eso, el lenguaje, cómo se narran los partidos de fútbol, y me fascina el fútbol, o sea, no soy criticado del fútbol, hay una cara de lingüística de múltiples jerarquías sexistas, clasistas, homófobas, etcétera, etcétera. Un equipo que siempre le gana a otro, o que durante una cierta temporada le gana frecuentemente a otro, una cierta época, dice, ejerce paternidad sobre el otro. Pero dices, ¿eso qué tiene que ver? O sea, Sí, pero un equipo que le gana 5-0 a otro y es su principal enemigo, les demostramos quién es su padre. Y uno dice que hicieron pruebas de ADN. No, lo humillé, lo derroté, te demostré que soy tu padre. Es decir, reinventar cosas de experiencias paternas incluye cuestionar el uso cotidiano de la palabra padre. Pero también lleva el peso específico la palabra padre relacionando con poder. Absolutamente, absolutamente. En todos los ámbitos. La pregunta es, cuando trabajamos con Francisco, cosas de por una paternidad más amorosa, más equitativa, suena como decir, por un patrón más amable. Como que uno dice, si es patrón, va a ser difícil que deje de explotar. A lo mejor me va a hacer creer como que no me está explotando, como el discurso de la calidad total, ¿no? Que de repente algunas personas críticas, algunas personas que sí lo trabajan honestamente, pero dicen que esa calidad total puede ser sinónimo del explotado feliz, ¿no? Puede manipularse, puede alguien trabajarlo honestamente, pero alguien trabajarlo perversamente. Entonces, meter la paternidad en un discurso de saludable, de equidad, de solidaridad, puede ser medio contradictorio si no cuestionamos la asociación que tiene con el poder, la asociación que tiene con el autoritarismo. Lean la carta de Kafka a su padre. Es impresionante la carta. Dice, muchas cosas que yo quería decir, pero te las tengo que escribir, y me da miedo de escribírtelas. Y lo que dice la literatura de quien haya analizado la carta de Kafka es que nunca se la dio a su padre. Se la dio a su madre para que se la diera a su padre. Y su madre dijo no. Temió por las consecuencias de que el padre le llegue esa carta. Entonces, obvio que implica muchas variantes. Déjenme nada más pasar al sexto punto para los 15 minutos. Trato de hacerlo breve para otros comentarios. A propósito de las propuestas de indicadores, yo trabajo con demógrafos. Y en la demografía se trabaja mucho con indicadores. Y cuando el compañero decía con toda la razón del mundo, es que no se puede registrar tan fácilmente, claro, pero hay que construir indicadores para poder registrar. La clave es, si yo tengo un convencimiento de que es relevante teórica y políticamente, construir indicadores. Si no me acabo de convencer de eso, ni me desgasto construir indicadores. Cuando la OMS reconoce que la violencia es un motivo de consulta, no fue únicamente por buena onda de la OMS, fue demandas constantes de muchos grupos de mujeres feministas de que ese era un problema de salud pública. Y por lo tanto ya se registra en los catálogos, entonces ya lo legitiman de buena manera. Si yo tomo la definición de hace rato de paternidad en términos de responsabilidades, vicios y abusos y dimensiones lógicas, una primera propuesta analítica sería cada una de las
3 dimensiones, pongámoslas en un espejo con los procesos de salud y enfermedad. Y veamos una por una qué tanto pueden tener asociaciones con procesos de salud y enfermedad. Pongo aquí simplemente ejemplos. La proveeduría económica. El proveedor económico tiene una práctica determinada que pueda poner en riesgo su estado de salud y enfermedad. Aquí pongo unos ejemplos: estrés, infartos, suicidios, etcétera, etcétera. Pero podría poner soledades, por ejemplo, extrañamiento de los propios hijos, que no me conozcan, porque estoy siendo proveedor económico. Entonces, una primera propuesta analítica sería: tomemos las responsabilidades una por una y desglosémoslas de la manera más cuidadosa que podamos en términos de los efectos perversos, negativos, conflictivos para los procesos de salud y enfermedad. Pongámoslo por el lado de los vicios y los abusos. Quienes estudiamos paternidad hemos encontrado en algunos estudios psicológicos que hace menos daño, oigan lo que les voy a decir, el padre ausente que el padre violento. Porque el violento te está violentando permanentemente. A lo mejor añora su presencia, pero la humillación del que violenta es constante, puede ser constante. No, quizá la mejor frase no es que hace menos daño, pero que son daños diferenciales. Pero lo que a veces se encuentra es el que violenta, cómo vive la violencia que ejerce. Y entonces emergen en muchos casos situaciones de culpa por lo que uno hizo. Es que en ese caso que tú planteas, yo sé de alguna relación, no relación, sino vacío de la presencia del padre desde su niñez. Cuando llega a su adolescencia, entonces busca al padre, ¿sí? Porque es un espacio vacío, es un sentimiento y un amor que el niño o la niña en un momento dado dice ingrato. Lo que yo te preguntaría, aprovechando la intervención, es: ¿y cómo te imaginas o cómo conoces que lo vive el hombre que se fue? Yo se lo diría que es un ingrato. Déjame, voy a poner como ejemplo, gracias por el comentario. Estudios psicológicos han investigado la influencia de la presencia constante del padre en el desarrollo de los hijos, ¿vale? Y entonces se descubre, se encuentra que si la presencia es constante, se nota la influencia de la presencia. Pero cuando dicen es constante, es porque dan por hecho que la madre está presente, ¿vale? Hay otros estudios de otra lógica que dicen cuál es la influencia de la que la madre salga a trabajar en el desarrollo de los hijos. Pero raras veces alguien investigaría cuál es la influencia de que el hombre salga a trabajar. Se da por hecho que tiene que salir a trabajar. Y en otro caso se da por hecho que ella tiene que estar con ellos, ¿no? Y se da por hecho el amor también. Exacto, pero lo curioso es aquellos estudios que buscaban analizar qué influencia tenía la presencia del padre, la convivencia cotidiana, en los hijos, no únicamente constatan que sí es importante, sino que constatan que para el padre también es importante, que desarrolla, sobre todo si uno se vincula como presencia, no nomás como el guardián, sino como intercambio. Lo que se desarrolla en muchos hombres es un sentido de tolerancia, de cuestionar y relativizar sus parámetros de comunicación. Porque no es que yo esté nada más para vigilar, vamos a interactuar. Pero cuando uno realmente interactúa, cuando uno dialoga, son dos logos que interactúan. Entonces yo descubro otra forma de comunicarme, o tengo que desarrollar otra forma de comunicarme con una persona que por definición es cuestionador, es impertinente, y no lo digo despectivamente, sino que no se acepta cualquier explicación. Si yo recurro a la respuesta de que porque así es y se acabó, pero si yo digo, no, pues yo tampoco sé por qué lo que me estás preguntando, pero pues déjame averiguarlo, porque a mí me dijeron también que así era. Entonces lo que es interesante como propuesta, que es lo que mi idea ahorita, es que la misma violencia, ausencia de autoritarismo, si yo los tomo antes de decir que si existe o no existe,
y los desgloso vinculados con el proceso de salud y enfermedad, voy a encontrar cosas muy interesantes. A lo mejor la compañera dice que es un ingrato. No, digo, a lo mejor sí es un ingrato, pero a lo mejor me encuentro que hay otras motivaciones en el camino y que a lo mejor el otro está padeciendo la ausencia, el papá no le va a pedir. Mejor dice, bueno, si tanto la padece, ¿cuándo regresa? A lo mejor no es tan simple la respuesta de por qué no regresa, pero si uno logra desmenuzar esta dimensión de la paternidad con respecto a los procesos de salud y enfermedad, capaz de que descubre cosas profundamente relevantes. Hace rato platicaba con la compañera de la antropología médica. Una de las cosas que hacen los antropólogos y antropólogas médicas es repensar el significado de salud, por ejemplo. Yo tengo colegas que trabajan en la salud de la vejez y me dicen, es de mal gusto usar la definición de la OMS en la vejez, ¿no? El completo estado de bienestar, cuando por definición el cuerpo va sufriendo una serie de cambios, ¿no? Entonces algunas de ellas dicen, no, hay que hablar de una vejez digna. Incluso más que hablar de salud de los viejos, dicen vejez digna. Y lo que están buscando es resignificar el contexto en el que aplica el concepto de salud. Pasemos a lo lúdico. Lo lúdico incluye compañía y amor, entre otras cosas. Tengo una querida colega con la que estoy trabajando en mortalidad y salud paterna, que dice que los hombres a veces somos como los cajeros automáticos. Van con nosotros a sacar lana y ni las gracias nos dan. Algunos de ustedes le dan las gracias al café. Supongo que no, ¿verdad? Lo que dice Raquel Hurtado es que hay una omisión afectiva por centrarse en el efectivo. Pero si uno lo trabaja con cierto cuidado, uno puede empezar a mostrar cómo hay elementos de la salud mental, por decir algo, que se van perdiendo en un padre por no reconocer las dimensiones lógicas de la paternidad. O sea, ese es un ejercicio posible, tomar cada uno de los niveles y poner en el espejo contrario los procesos de salud y enfermedad con toda la complejidad que cada quien pueda hacerlo. Otro es combinar niveles, es decir, aquí donde pongo lo del cajero automático, ¿qué pasa si por centrarme en las responsabilidades no me doy espacio a lo lúdico? Eso afecta a mi salud. Puede que ni siquiera lo nombre como una afección a mi salud, Ni siquiera se reconoce. que ni siquiera lo reconozcan como una carencia. Tengo un querido colega que hace poco me escribió un artículo y él decía, hay una necesidad, él decía, hay una demanda insatisfecha de servicios de salud mental para los hombres. Y yo le dije, no estoy de acuerdo. Y dice, pero ¿cómo? Si siempre has hablado. Y dije, no. Si fuera demanda. Yo más bien creo que hay una necesidad insatisfecha, que todavía no se reconoce como tal. Y que a veces ni siquiera saben que sienten, porque sienten, dicen, siento cosas, siento raro, pero ni siquiera se puede conceptualizar que sienten. Una de las cosas es esa, o sea, la pobreza del lenguaje. O sea, aquí hay colegas que deben estar cercanos al tema de violencia. Cuando uno vive una experiencia de violencia, lo que impresiona cuando yo leo textos, yo no investigo violencia, pero leo mucho sobre violencia, es los parámetros diferentes que tiene la gente para nombrar algo como violencia. Cuando uno ve a un hombre que es golpeado, por ejemplo en el bullying, hay chavos, hombres, que no describen eso como violencia. Es parte del ser humano. Ya lo proyectaron como parte del caminito. Entonces, hay muchos relatos cuando uno describe salud de enfermedad asociado a paternidad, en los elementos que acabo de poner, que algunos hombres dirán, pero eso no es un malestar. Es parte de él. O sea, a ella le toca eso, a mí me toca esto otro. Hace 15 años más o menos, una querida colega me invitó a hablar con obreros sobre las licencias de paternidad. Imagínense, 95, 96, ¿no? Era un deportivo popular con un pequeño auditorio donde había hombres y mujeres con hijos, porque era un sábado, era así como de día de y entonces me convenció de que fuera un sábado a hablar con ellos de la licencia de paternidad.
Pero yo no les hablo de licencia de paternidad alrededor del parto. Yo trabajé en la Secretaría de Salud y las mujeres que tienen hijos menores de 5 años tienen derecho a una jornada laboral 1 hora más corta, mientras los hijos son menores de 5 años. Y se argumenta por lactancia y por guardería. Algunas de ellas lo usan, pero no, ni lactan ni llevan a la guardería, pero tienen el derecho. Entonces yo les decía, miren, los psicólogos, algunas corrientes dicen que la personalidad de un sujeto o una sujeta se moldea en buena medida en los primeros años de vida. Algunos dicen que se define, otros dicen que se moldea bastante. ¿Por qué no hablamos, o sea, negociamos como hombres el derecho a tener 1 hora menos de trabajo mientras tengamos hijos menores de 5 años para influir en la personalidad de nuestros hijos? Igual vamos a influir con la ausencia. ¿Por qué no influimos con la presencia? Y cuando me eché, según yo, mi rollo más espectacular, acabó la presentación y un compañero obrero pidió la palabra y dijo, oye, maestro, con todo respeto, dijo, se me hace una pendejada lo que acabas de decir. Yo dije, menos mal que era con todo respeto. Dice, pero me decía busteado, porque yo sigo yo muy convincente al momento, dice, ¿yo qué haría? Pero así como, ¿yo qué haría 1 hora diaria con mis hijos? ¿Qué haría? Me decía. Pero es como si no me molestes, que no puedo hacer. Dice, si el día durara 30 horas, yo trabajaría 6 horas más para darles más a mis hijos. Dice, para el otro están sus mamás. Le dije, mira, te agradezco profundamente la sinceridad que me dijiste. O sea, no me escandalizó el pendejo. Le dije, pero lo que me gustaría escuchar es alguno de tus hijos. Si le parecería una pendejada lo que yo estoy diciendo. Y si se daría una aberración pasar 1 hora de día contigo. Lo que me impresionó que hace muchas mujeres levantaban la mano. Y varias veces me dijeron, mira Javier, que se queden en su trabajo. Entonces, a lo que voy es, más allá del maniqueísmo, lo que, si alguien quiere consultar la presentación, lo que viene después, a partir de es muchas preguntas. O sea, si no tienes suficientes preguntas, aquí hay muchas más preguntas, ¿no? Se puede no percibir un malestar y estarlo viviendo. No hay una alienación de repente de los modelos que aprendimos de género, de hombres, de mujeres, de padres, de madres, y que de repente hay cosas que asumimos como continuas, es parte de la cultura. Así es la vida, así son los hombres, así son los hombres. No hay una lógica de alienación. Ahora, también hay que alertar del otro extremo. Hay gente que nombra malestares como pérdida de poder. O sea, no necesariamente son malestares que quieran cuestionar la relación. Ha habido hombres que han convocado a marchas para recuperar los privilegios que habían perdido con las toneladas feministas. O sea, tampoco hay que confiarse en un lenguaje de malestar a secas, hay que ponerlo en contexto, como decía Francisco. Yo suelo usar esta imagen, tanto porque el tipo me parece maravilloso y siempre lo he admirado, como porque Marx hablaba del trabajo alienado. Y decía, el trabajo es alienado cuando el trabajador no es dueño de los medios de producción. Y alguien más se queda con la plusvalía. Yo he hecho analogías con la masculinidad y la paternidad diciendo, tengo la impresión que no somos dueños de los medios de producción de nuestra paternidad y masculinidad. Y que si tomamos distancia de los mismos, capaz de que podemos ser algo equivalente a la dictadura del proletariado. Es decir, adueñarnos de los medios, reinventarnos. En las últimas 3 diapositivas vienen múltiples preguntas. Como para tema de conversación con quien quiera. ¿Cuáles son las experiencias reproductivas de los hombres, por ejemplo? ¿Puede hablarse de exclusiones o discriminaciones de los hombres en espacios reproductivos? ¿Qué arreglos sociales y acuerdos de género se requerirían para que los hombres sean reconocidos como titulares de derechos? Empezando la pregunta de hace rato. Que reconozcan derechos de los demás. Y que si hay conflictos que los negocien. ¿Cuáles serían las diferencias, si es que las hay, entre derechos reproductivos de los hombres y de las mujeres? Por el hecho mismo de que el cuerpo no se vive de manera diferente, igual. ¿Qué papel juegan los hombres en la mortalidad y la salud asociadas a la reproducción en general? Ahí no estoy hablando de una lectura del sexo en particular, a la reproducción en general. Y luego pasamos a la maternidad, y luego pasamos a la paternidad.
Yo creo, que lo pongo como pregunta, que necesitamos mayor imaginación teórica, política y analítica para relacionar los tres términos que les puse en la presentación al principio. Para relacionar paternidad, salud y mortalidad. No podemos quedarnos con una visión de que la mortalidad de la reproducción es la mortalidad del embarazo y del parto. Aquí hay más preguntas. Y podría haber puesto más preguntas, pero ¿pueden hablarse de salud paterna sin una referencia a la mortalidad? Hay quien dice que sí. ¿Tendría sentido? ¿Algunos de ustedes saben qué es la autopsia verbal? No. No. Se los digo rapidísimo. Quienes trabajan sobre todo mortalidad materna, lo que hacen es una entrevista a personas del contexto después de que la mujer murió, para tratar de reconstruir el contexto en el que se murió y tratar de entender lo que originó la mortalidad materna. ¿Sí? Eso se llama autopsia verbal y hay mucho trabajo sobre eso. Mi pregunta es, ¿podríamos hacer una cosa parecida con los hombres? No hay casos de hombres que hayan muerto que ustedes conozcan, yo conozco y conocí, que uno dice, eso fue por paternidad, aunque nadie lo nombre así, o sea, asociados a lo que vivió la paternidad. Si fuera así, ¿por qué no lo nombramos? ¿Por qué no lo visibilizamos? ¿Por qué no lo documentamos? ¿Por qué no lo socializamos? La última, lo que les decía hace rato. Yo no pretendo dar respuestas si se dieron cuenta, yo más bien socializo preguntas. Yo comparto mis dudas, así es que si alguien, y a lo mejor estamos más tranquilos hace 2 horas. Si alguien quiere dialogar sobre las preguntas, yo estoy encantado de seguirlas, no por correo, por ustedes. Pero aquí les puse, y la presentación la tiene Luz, una lista de algunos textos que he escrito sobre el tema. El primero relacionando varones con procesos de salud reproductiva para un ámbito de salud. El segundo es para un ámbito demográfico, el de la presencia de los varones en los procesos reproductivos. El tercero es el que les decía de la soledad en la paternidad, ese conceptito que trabajé hace años con Blanca. Los 2 siguientes tienen que ver con los derechos reproductivos de los hombres, pero no pretenden dar una definición de derechos tan simplona. Pretenden cuestionar. ¿Tiene sentido combinar esos términos, valores, reproducción y derechos? Y luego la siguiente, sistematizo los dilemas éticos y políticos, dialogando con críticas que hemos recibido quienes hablamos de derechos reproductivos de los hombres, pero no para descalificarlas, sino en una lógica muy marxista como construir una cosa dialéctica. Este es una revisión de la soledad de la paternidad, y este último, que es muy reciente, es del año pasado, es el antecedente más cercano a esta presentación. ¿Se pueden combinar ustedes? Cuando yo se lo he preguntado a muchas personas, algunos me han dicho no, y no me asusta, nada más les digo por qué no, y espero algún día escribir un texto de todas las respuestas que me han dado por qué no, y quienes me dicen que sí, les digo ¿cómo? Me dicen pues no sé, y algunos me dicen sí, mira, podría ser así, podría ser así. Entonces si alguno o alguna de ustedes tiene alguna sugerencia de cómo combinarlos, por qué no se vale combinar, los tienen que correr con todo gusto, son bien recibidas las respuestas. Pues muchísimas gracias por el tiempo.